Bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Gracias por seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo este quinto encuentro ANUYSTIC 2020 en su modalidad virtual. Agradecemos también a Microsoft, quien nos presenta el día de hoy a Gabriela Pérez. Ella nos va a hablar sobre las soluciones de seguridad Microsoft. Me voy a permitir, antes de darle el uso de la voz, leer algunos aspectos importantes de su hoja de vida. Ella es actualmente Product Marketing Manager de colaboración y ciberseguridad de Microsoft, con más de 10 años de experiencia en la industria de la tecnología, desempeñando diferentes roles técnicos y comerciales, ayudando principalmente a guiar organizaciones de todos los tamaños e industrias para proteger su información, asegurar sus activos, entender las implicaciones sobre su privacidad y el mejor cumplimiento normativo. Antes de darle el uso de la voz a nuestra invitada, le recuerdo a nuestros seguidores y personas que nos siguen a través de la transmisión que si tienen alguna duda, lo hagan, las empiecen a formular durante el desarrollo de la charla para que al final le demos lectura y Gabriela pues las pueda responder. Ahora sí, sin más preámbulo, queda con ustedes Gabriela Pérez. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias, Joel, y muchas gracias a todos por la invitación y el espacio. El día de hoy vamos a platicar específicamente de cuál es la plataforma de Microsoft alrededor de seguridad y cumplimiento. Específicamente me voy a centrar en esos temas, pero también cómo podemos empoderar a todas las personas que trabajan en las instituciones educativas, desde líderes de instituciones, profesores, educadores, administradores, incluso administradores de TI y estudiantes, a lograr más a través de nuestra plataforma. Entonces, primero un poco de contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está modificando? ¿Por qué es importante? Después platicar ya específicamente de qué es Microsoft 365 o Microsoft 365 y particularmente para educación. Centrarnos, digo, muy brevemente en los aspectos colaborativos de la plataforma para de ahí ya irnos directamente a la parte de seguridad y terminar con algo que para nosotros es bien importante, que es el tema del acceso. ¿Qué hacemos con la accesibilidad, particularmente en el sector educativo, donde es bien relevante, donde seguramente también hemos tenido impacto por el tema de la pandemia y qué podemos hacer? Y digamos, ya podemos pasar directo al final al tema de preguntas y respuestas. Entonces, primero que nada, un poquito de contexto, ¿no? El mundo está cambiando a nivel general y por supuesto que también el sector educativo no es la excepción, ¿no? Entonces, vamos a tener seguramente, y de nuevo, esto en todas las industrias, pero hablemos específicamente de la industria de la educación, nuevas experiencias que nos están pidiendo nuestros usuarios de todo tipo, desde profesores, líderes, estudiantes, con acceso desde cualquier lugar. ¿Cómo necesitamos personalizar esas experiencias de aprendizaje? Y de nuevo, a lo mejor esto no es nuevo o no es único y específico del tema educativo, sino es en todas las industrias, pero ¿cómo lo hacemos específico para poder realmente llegar a más profundidad en el tema del aprendizaje? ¿Cómo digitalizamos esas experiencias? Y creo que lo hemos visto mucho a raíz de la pandemia, a raíz del encierro. Cómo de un día para otro tuvimos que evolucionar y tuvimos que transformarnos todos digitalmente y cómo eso mismo tiene que llevarse a cabo a nivel de habilidades para nuestros profesores, para nuestros docentes, para nuestros estudiantes. Obviamente tenemos un tema importante a nivel demográfico, pero en ese sentido, ¿cómo englobamos todo esto que está pasando, todos estos aspectos y proveemos estrategias de aprendizaje y de enseñanza que realmente estén basados en la información, basados en la data, pero que todo esto que estamos comentando realmente potencien la productividad, potencien la experiencia del aprendizaje y cumpla con varios temas. Uno, el tema de seguridad cibernética, que es súper relevante, privacidad de los datos y requerimientos regulatorios específicos. Entonces, de alguna manera lo ponemos todo en una cubeta y tenemos que entender qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer de la mejor manera y de la forma más sencilla. También el estudiante ha cambiado y no me voy a detener mucho porque seguramente ustedes lo han vivido y lo conocen incluso mejor que yo. Sin embargo, son elementos que también tenemos que tomar en cuenta justo para entender cómo evolucionamos en un tema de adopción tecnológica, en un tema de elegir la mejor plataforma. Entonces, ¿quiénes son esos estudiantes? Bueno, 70% de ellos, digamos que buscan a lo mejor un título o de los que buscan un título universitario,
también lo están haciendo a través de métodos pues ya no tan tradicionales, ¿no? Estamos aprendiendo a través de experiencias online, mucho más que en experiencias tradicionales de salón de clases. Y bueno, esto definitivamente venía pasando ya antes de la pandemia y exponenciado a través de la pandemia. ¿Cómo aprenden o cómo aprendemos? Muchos realmente, y sobre todo en educación superior, a lo mejor tienen o es más común que tengan un dispositivo o un teléfono móvil que a lo mejor libros de texto particulares, sobre todo en materias especializadas, ¿no? ¿Qué los motiva? A muchos de ellos a lo mejor les motiva mucho más aprender con otros métodos, específicamente a través de métodos tecnológicos, que a lo mejor de métodos tradicionales, ¿no? Pero algo bien relevante es que 65% de ellos, sobre todo de los que están particularmente en educación básica, todavía no sabemos ni siquiera a qué se van a dedicar, pues muchos de los trabajos que van a desempeñar apenas van a ser inventados, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo empezamos a unir todos estos elementos para entender qué debemos evolucionar y qué debemos hacer ahora? Entonces, en ese sentido, nuestra evolución como Microsoft para el sector educativo, nuestra misión es empoderar a los estudiantes, no solamente a los estudiantes, a los docentes, a los profesores, a los líderes en el sector educativo, realmente a crear el mundo de mañana, a tener las herramientas precisas y particulares que se necesitan hoy para poder evolucionar. Y en ese sentido, lo hacemos de diferentes maneras. Primero, empoderar a los educadores, luego involucrando a los estudiantes, optimizando instituciones educativas y transformando ese aprendizaje. Obviamente todo ello o mucho de ello a través de esta plataforma de Microsoft 365, que no solamente se va a limitar al tema de productividad, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Podemos crear realmente una experiencia de utilización de las herramientas de cómputo mucho más personal. Estamos tratando también de reinventar esa productividad digital y también los procesos, no solamente de negocio pensando en ser una institución educativa, sino también todas las experiencias alrededor del aprendizaje. Y por otro lado, cómo se apalanca todo el tema de transformación digital, todo el tema de información, para poder crear insights que nos lleven a muchas mejores decisiones. Entonces, esta transformación realmente puede ser o puede significar muchas cosas dependiendo de dónde venimos, y a lo mejor tenemos que pensar qué significa para cada uno de nosotros, ¿no? Salones o experiencias más bien de aprendizaje, no solamente en un tema físico, que inspiren ese aprendizaje, que pueden ser ahora incluso más pensado en lo híbrido, que como tal en un salón físico. Una educación que no esté limitada por un tiempo y por un lugar, y creo que eso mucho de nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Aprovechando ahora esta nueva normalidad para tener nuevas experiencias educativas, nuevas experiencias de aprendizaje, pero que no estén limitadas justo por esas restricciones de tiempo o de espacio, ¿no? Estudiantes que estén mucho más involucrados en un aprendizaje profundo, pero que este aprendizaje también sea medible, que sea específico, que sea personalizado y que también el alumno, precisamente porque está personalizado, lo pueda disfrutar de una mucho mejor manera. Que también tengamos profesores y docentes que sean súper exitosos, que tengan las habilidades adecuadas y que estén bien equipados para enfrentar estos nuevos retos. Y por supuesto, sistemas tecnológicos que empoderen la eficiencia, la productividad y el desempeño. De nuevo, no es una lista, o esto no pretende ser realmente una lista súper específica, súper amplia de lo que va a significar esta transformación para nosotros, pero creo que conlleva algunos puntos de reflexión interesantes. Entonces, bueno, ya hablando específicamente de la plataforma, todo esto que hemos venido comentando en estos 5 o 6 minutitos previos, nos lleva a algo que se llama Microsoft 365, donde realmente lo que estamos tratando de hacer es una plataforma que pueda destapar la creatividad de cada estudiante y de cada docente,
que promueve el trabajo de equipo, no solamente, digamos, con el cuerpo estudiantil, sino también entre los profesores y directivos, y que también nos provea experiencias que sean simples, pero que sean súper seguras. Y esto sí, y de eso se trata la charla con mucho más detalle, es debemos estar siempre preocupados por el tema de ciberseguridad, por el tema de privacidad de la información, pero entender que esto no debe ser un obstáculo para poder potenciar la productividad y la eficiencia de cómo trabajamos y de cómo aprendemos. Entonces ya nada más a nivel más de soluciones, a lo mejor con algunas estamos mucho más familiarizados como Windows 10 o como Office 365. Sin embargo, tenemos un set mucho más amplio de capacidades con algo que le denominamos Enterprise Mobility and Security. Ahorita vamos a entrar con más calmita en el tema, que no es otra cosa de un conjunto de soluciones que nos van a habilitar a integrar toda esta experiencia sin que como usuarios nos tengamos que estar preocupando consistentemente por el tema de la seguridad y que como administradores tengamos que sufrir de más para poder realmente llevar esas experiencias a nuestros usuarios. Entonces, bueno, primero hablando de cómo tratamos o cómo estamos promoviendo el tema del trabajo en equipo, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero para los que no, Microsoft en esta plataforma tiene una solución que se llama Microsoft Teams. Y como su nombre lo indica, es realmente una plataforma colaborativa. Le llamamos un hub de colaboración, un hub donde realmente puedo desde hacer cosas sencillas como un chat, hasta tener experiencias mucho más profundas de colaboración, incluso a nivel proyecto, o también tener algo como videollamadas o videoconferencias, ¿no? Creo que el gran valor es no estar de alguna manera distraído con muchísimas soluciones que pudieran estar también atacando este tipo de necesidades, sino tener todo consolidado donde yo pueda estar colaborando de una manera mucho más eficiente, manteniéndome conectado y compartiendo esa información y ese aprendizaje. Esto, por supuesto, que se une a todas las aplicaciones de Office 365 que ya conocemos, como puede ser OneNote, Word, PowerPoint, pero de nuevo, tener una plataforma integral e integrada que adicionalmente me ofrezca capacidades de seguridad muy robustas y también de uso y de privacidad de la información. Entonces, esa es una primera parte, ¿no? Sin embargo, ya cuando me voy con mucho más profundidad a cómo proveo experiencias simples y experiencias seguras, desde el lado de seguridad, tenemos que hablar de, digamos, tres aspectos principales o tres pilares, ¿no? Y aquí a lo mejor el título dice asegurando a la fuerza de trabajo remota, pero pudiera ser una fuerza de trabajo, pudiera ser de nuevo estudiantes que estén trabajando en dispositivos personales, que estén estudiando, que tengan que acceder a recursos, o como esta nueva normalidad única, pueden ser también directivos, pueden ser también docentes. Entonces, realmente, como yo habilito todo este ambiente. Voy a hablar primero del, digamos, primer pilar, que es habilitar el acceso remoto a todas las aplicaciones que yo quiera, que la institución me esté otorgando, pero también a las que yo naturalmente quiera integrar porque me siento más productivo con ellas. Definitivamente algo que ya comenté es cómo administro esos dispositivos móviles y esas aplicaciones, incluso si no son las institucionales, pero están cumpliendo una función, y cómo protejo los recursos corporativos o los recursos institucionales sin obstaculizar la productividad y el aprendizaje de, digamos, de todas las personas que tienen que colaborar en el ambiente. Entonces, hablemos primero del primer pilar. ¿Cómo realmente habilito ese acceso, ¿no? Entonces, probablemente algunos hayan escuchado en términos más tecnológicos del perímetro de seguridad, que no es otra cosa, digamos, en una analogía que como cuando tenía un castillo, ese castillo pues tenía paredes, tenía a lo mejor una fosa, y seguramente yo incluso tenía arqueros en las torres viendo hacia afuera y guardias para prever que nadie se metiera o que yo pudiera tener una invasión o un ataque desde fuera, ¿no? Sin embargo, realmente en el ambiente de hoy eso ya no es suficiente. No es suficiente tener un perímetro seguro porque el nuevo perímetro de seguridad de las organizaciones es la identidad. Entonces, pensemos un escenario a lo mejor antes cuando yo tenía una identificación válida
de una organización, el típico badge para entrar a mi trabajo, y yo lo enseñaba en la puerta de entrada y tenía acceso tanto a la puerta de entrada de la planta baja como a la puerta de entrada de los diferentes pisos. Entonces, si a lo mejor nadie me conocía, o sea, nadie sabía si yo realmente era Gabriela Pérez o no, yo le podía prestar esa credencial a cualquier otra persona, ¿no? O me la podían robar y a lo mejor así entrar. Esa es la identidad y por eso es tan relevante. Entonces, lo que estamos intentando hacer es realmente poder establecer que digamos, que ese punto de acceso que es la identidad sea súper, súper seguro, pero que adicionalmente ofrezca habilidades de productividad y de simplicidad en el acceso, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de nosotros tenemos, pues, algunos malas prácticas o malos hábitos de seguridad, como pudiera ser repetir nuestro password, el mismo password para todas las cuentas de las aplicaciones que tengo, porque el password es bastante, les diría, complejo de administrar, ¿no? Pero por otro lado también no me conviene ni poner el mismo, aunque es facilidad porque me lo sé de memoria, pero tampoco me conviene pues estarlo apuntando por ahí porque me lo pueden robar. Entonces la idea es que para el usuario sea súper sencillo, que probablemente si se tiene que aprender un password muy robusto, solo sea uno, y yo como organización pueda proveerle de otros mecanismos para asegurar su identidad. Adicionalmente, que ese login solo tenga que hacerse una vez y que no importa si los recursos son de una plataforma o marca o de alguna otra, sino que solamente me tenga que firmar con esa identidad, con ese username y con ese password. Eso es lo que estamos proponiendo acá con la plataforma. La solución ya interna se llama Microsoft Azure Active Directory, pero no es otra cosa que una solución de administración de identidades y accesos. Y como lo pueden ver acá, no nos limitamos a una plataforma Microsoft, podemos integrar muchísimas aplicaciones, tanto de nuestra plataforma como de terceros. Algunas de las principales están ahí mapeadas, de manera que ese acceso sea súper simple para el usuario y evitemos consistentemente estar teniendo malos hábitos en cuestión de higiene de ciberseguridad, ¿no? Pero a lo mejor dirán, oye Gaby, pues sí, pero hoy a lo mejor tienes ciertas aplicaciones con las que ya estás integrada, pero en el futuro yo quiero integrar muchas más aplicaciones y tengo que hacer cambios a las mismas y tengo que estar teniendo actualizaciones. La buena noticia es que la plataforma realmente evoluciona a una velocidad muy grande y muy consistente con lo que se está viendo en el mercado y tenemos hoy en día miles de aplicaciones, las más comunes, que se utilizan tanto en, digamos, en cualquier tipo de industria comercial como en el mercado educativo, para que esto sea de nuevo muy simple y no nos tengamos que estar preocupando por hacer estas integraciones manualmente. Por otro lado, de nuevo, otra buena noticia es el mundo que Microsoft visualiza, y les diría ya en el corto mediano plazo, es un mundo sin passwords. Realmente nos estamos moviendo a algo que se llama passwordless, y esto lo podemos hacer a través de diferentes mecanismos. Algunos de los que vemos acá pudiera ser una llave FIDO, pero sin meterme tanto a lo técnico, si hubiera algo de mensaje de ciberseguridad que yo les pudiera dejar en 5 segundos de forma muy simple, es habiliten segundo factor de autenticación. Y eso no tiene que ser ni siquiera de manera institucional, incluso en nuestra vida personal, para nuestro uso de aplicaciones en el día a día. Habiliten el segundo factor de autenticación y con eso, como lo pueden ver abajo en la lámina, vamos a poder prevenir hasta 99.9% de los ataques a la identidad, y eso ya es decir mucho. Recordemos que el tema de ciberseguridad es un poquito como el safari, ¿no? Probablemente el león se va a comer a la gacela más lenta o a la gacela que estaba distraída, no a la más rápida, no a la que estaba atenta, no a la que se movió más rápido. Entonces, podemos empezar a tener estos tips de verdad bien simples para elevar nuestra postura de seguridad en la organización, y esto está completamente integrado en la plataforma. Accesos condicionales. A lo mejor de repente decimos, está padre lo del segundo factor de autenticación, pero es un poco engorroso que me lo estén pidiendo cada vez que entro a un recurso, cada vez que me firmo desde mi dispositivo personal,
cada vez que entro a un sitio que mi institución no reconoce como un sitio recurrente. Entonces, de acuerdo a la telemetría de la plataforma, de toda la inteligencia que tenemos con Microsoft 365, podemos empezar a definir en qué casos sí vamos a requerir un segundo factor de autenticación, de acuerdo al riesgo que tenga ese login, y en qué casos no. Entonces, por ejemplo, aquí yo pudiera tener señales de un usuario, quién es el usuario, si tiene un comportamiento muy riesgoso o no riesgoso en cuestión de autenticación y utilización de recursos, cuál es su ubicación, qué aplicativos está utilizando y en qué dispositivos. Entonces, todo eso de nuevo lo meto a un score de seguridad y de acuerdo a las políticas que yo meta, pudiera definir si le permito el acceso porque su dispositivo está administrado, está parchado, porque se está firmando desde una ubicación segura, porque es un usuario conocido, etcétera. Sí, a lo mejor sí es seguro, pero prefiero validar si realmente es el usuario, porque generalmente se firma desde la Ciudad de México y hoy se está firmando desde una ubicación fuera del país. Si lo dejo que entre, pero limito el acceso de lo que puede hacer en la aplicación, o si definitivamente estoy sospechando que eso puede ser un ataque y bloqueo el acceso. Entonces, ese tema de granularidad, de nuevo, me va a permitir ser más productivo porque no cada vez que yo quiera entrar a una aplicación, aunque la aplicación sea delicada, me va a estar requiriendo que haga una autenticación o un segundo factor de autenticación y a la vez la institución va a tener un punto o un detalle muy específico de quién es ese usuario a nivel de riesgo. Vamos a entrar a la parte de administrar dispositivos y aplicaciones, que es algo relativamente simple. La solución se llama Microsoft Intune. Hay de alguna manera controles o políticas específicas en educación que yo pudiera poner. Sin embargo, realmente es una solución que está construida incluso o está utilizada por algunos de los clientes más grandes corporativos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que me va a facilitar? Poder hacer despliegue y poder hacer suscripción o administración de dispositivos de manera rápida y eficiente. Entonces, de nuevo, pensemos en el tema de la nueva normalidad o en el tema de la pandemia, donde a lo mejor en un periodo muy corto de tiempo, algunas instituciones tuvieron que mover a decenas de miles de usuarios a trabajar y a aprender de manera remota, y definitivamente estábamos preocupados por la seguridad. Entonces, en ese sentido, a lo mejor yo podía permitir que los usuarios se firmaran con dispositivos personales a realizar cosas que digamos que en un ambiente normal no les hubiera permitido hacer, ahora lo pueden hacer, o incluso estar actualizando dispositivos y actualizar aplicaciones, actualizar recursos de forma remota, sin que esto lleve, digamos que una gran cantidad de recursos en sitio, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Pudiera tener ya una administración bastante robusta de lo que es el dispositivo, ser tan permisivo o tan restrictivo como yo quisiera ser, o nada más administrar algunas aplicaciones. Es decir, por ejemplo, a lo mejor para personal administrativo o personal docente, yo pudiera tener nada más la administración de los aplicativos que son institucionales para que en ellos yo pueda tener un control bastante específico para temas de seguridad y de privacidad, pero en otros temas para aplicaciones personales, realmente no meterme para nada, ¿no? No tener visibilidad, no tener administración y no tener control de ese dispositivo. Y por último, pero no menos importante, proteger mis recursos corporativos. Aquí definitivamente vamos a tener no solamente el tema de aplicaciones y dispositivos, sino puedo ir al tema de controles, incluso a nivel de documento, y por supuesto protegerme contra los ataques más comunes, como pudieran ser phishing y malware, ¿no? Entonces, algo que ya explicamos, nada más me voy a ir con un poquito más de detalle a nivel de granularidad que pudiéramos llegar, es que a lo mejor tengo un usuario con cierto rol, con un dispositivo, y de acuerdo a las políticas que tenga, pudiera definir qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo de ese usuario. Para el usuario que estoy mostrando en el ejemplo, en este, digamos, caso en particular, se estaba firmando desde un dispositivo que en la configuración aparecía como no administrado,
lo que hacía que se elevara su, digamos, riesgo de la sesión. Entonces, a través de nuestras herramientas de seguridad en la plataforma de Microsoft 365 A5, yo pudiera decidir qué hago, ¿no? Pudiera decidir dejarlo pasar, pudiera decidir dejarlo descargar ciertos documentos hacia la nube o desde la nube, pero de nuevo me puedo ir a un tema muy granular de controles. En el ejemplo particular, lo que sucedió es que para este usuario le dejaron ingresar a la aplicación, lo dejaron ver esa información, pero como era un dispositivo no administrado por la institución, lo que está bloqueando es la descarga de información. Entonces, no, podemos ser súper granulares en esos controles y si hubiera habido otra configuración, a lo mejor permito la descarga, pero después lo que no voy a permitir pudiera ser que yo suba esa información hacia otra nube u otro recurso, ¿no? Y ya por último, en el tema de seguridad, el ataque más consistente, a lo mejor pueden estar de acuerdo conmigo, es el típico ataque de phishing, ¿no? Y los usuarios seguimos cayendo por diferentes situaciones, pero la verdad es que cada vez son más sofisticados estos ataques, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera estar teniendo son cosas muy específicas. El primero es, de alguna manera, proteger al usuario contra sí mismo, es decir, incluso si alguien le da clic a un recurso, yo ir a revisar si ese link o ese archivo es algo malicioso o no, y de acuerdo a eso permitir que realmente tome una acción sobre el dispositivo o sobre el sitio. Puedo tener en la misma herramienta configuraciones o recomendaciones de configuración para evitar ataques. Y por último, incluso pudiera lanzar campañas, es decir, pudiera primero tratar de hacer algo educativo de manera proactiva con mis docentes y mis estudiantes para decir, oigan, este tipo de situaciones en correo electrónico, en sitios, es phishing y malware, y después realmente revisar a través de la herramienta con ataques o con simulación de ataques específicos a la población de la institución que supuestamente ya eduqué, y ver quién sigue cayendo en esos ataques y cómo puedo mitigar que los usuarios sigan cayendo en ese tipo de situaciones, ¿no? Todo de nuevo en una plataforma unificada y que me puede estar también ligando no solamente la parte de correo electrónico, sino a lo mejor si esos ataques están viniendo por el endpoint, es decir, por la PC, por un dispositivo móvil, por un sitio, por una aplicación, ¿no? Con toda la integración necesaria. Y ya para terminar, esta es la parte de seguridad, me gustaría hacer una mención muy rápida a la parte de accesibilidad que también está integrada en la plataforma. La accesibilidad hoy día está requerida por más de 1,000 millones de personas a nivel mundial. Muchos de ellos son estudiantes que pueden tener algún tipo de discapacidad visual, del habla, auditiva, de movilidad. Y la inteligencia artificial realmente será clave para poder empoderar a todas estas personas en un lugar de trabajo o en un aula moderna. Entonces, nada más para cerrar, creo que una de las capacidades, digo, la pueden ver ahí en tiempo real, es el tema de subtítulos. Si hoy en la sesión hubiera una persona que tiene una discapacidad auditiva, pudo haber estado siguiendo la sesión de manera mucho más sencilla con el tema de subtítulos en tiempo real. También se puede tener traducción en tiempo real, pero no es lo único, ¿no? La plataforma también tiene a través de inteligencia artificial temas de dictado, de edición, de sugerencia de texto o incluso herramientas que se llaman herramientas de aprendizaje para facilitar la habilitación de los estudiantes en tema de lectura y de comprensión, ¿no? Todo en las plataformas que ya conocen o en las herramientas que ya conocen de Microsoft, como puede ser Windows, Word, OneNote, Outlook y por supuesto el explorador Edge, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sé que me pasé un minutillo del tiempo, pero me parecían temas súper interesantes que comentar con ustedes. Al contrario, pues muchas gracias de verdad por tener a bien pues compartirnos un poco de la experiencia y del trabajo que están realizando en la empresa Microsoft. Queremos agradecerte de antemano muchísimo esta plática tan interesante. Pues creo que quedó tan claro que no hubo
pues preguntas seguramente habrá después y ya tendremos la oportunidad de compartir el contacto contigo para que puedas dar respuesta oportuna a todo ello, ¿no? Entonces, pues finalizamos esta charla, no sin antes agradecer a Microsoft por participar como patrocinador de nuestro evento y obviamente también a Gabriela Pérez por su valiosa presentación. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo virtual hasta donde estés y bueno, pues que continúe el éxito con esta importante empresa y gracias por su participación. Los invitamos a visitar su stand interactivo en la Expo Virtual Anuye STIC 2020, así es que sigan con nosotros en este importante evento.